Aquí estamos otra vez, lo mismo que el otro año. Lo estoy repitiendo para que quede grabado. Ahora estoy buscando el video y no sé dónde está. Me pasa todo el tiempo. Mm. Vamos a ver dónde está el asunto de la ah, prolepsis y analepsis interna y externa. Aquí lo tenemos. Bueno, creo que antes de esto está más explicado. O está más explicada la analepsis. Machuca aconseja siempre que cuando uno vaya a pensar en la analepsis, tiene que pensar en el pensadero de Harry Potter. Yo el pensadero no lo conozco de primera mano porque no vi la película en la cual se habla de él. Yo ya les he contado que yo vi una sola película de Harry Potter, creo que fue la segunda, y la vi a regañadientes. No le gusta. Yo tampoco las he Sí. visto. Me costó un Yo poquito tampoco. entender el Yo las ejemplo vi, que ella plasmó. yo las vi todas y todas las películas son buenísimas. Se las voy a explicar. Bueno, la que yo vi me pareció bien, pero bueno, es que no estaba interesado en Harry Potter. Es más, No, está bien. en esa época yo decía, cuando Harry Potter se convierta en un clásico, es decir, cuando supere la prueba del tiempo, entonces bueno, yo consideraré si veo la película o no, o si leo el libro, ¿no? Eh, bueno, ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? No suficiente para pensar que hay que un clásico, pero mira cómo ya los profesores de literatura lo mencionan a cada rato para explicar la ficción, para explicar teoría literaria en general, para explicar sobre todo el concepto de ficción. Es fantástico porque es literatura fantástica. Eh, entonces, no tengo nada en contra de Harry Potter. Es más, yo escribí un día un artículo en tal cual titulado Alabados Harry Potter. Y, y bueno, no es que tenga nada en contra, lo que la fiebre que hubo con Harry Potter, que todavía subsiste de alguna forma, me parecía excesiva, entonces yo no quería formar parte de ella. Como me pasa con muchísimas otras películas o libros o modas, ¿no? Porque si eso un mes después ya nadie habla de eso, eso era una moda. Ya pasó más de un mes de que estrenaron Harry Potter y se sigue hablando de él. Ah, puede ser que no era una moda nada más. Algo hay ahí. Ya pasó más de un mes de que se estrenó La Divina Comedia y siguen hablando de ella. Ah, bueno, debe ser que ahí hay alguna cosa interesante. Vamos a ver qué nos dice Machuca sobre Perdón, ¿querían decir algo de Harry Potter? Yo les iba a explicar el pensadero, pero si no quieren no les explico. No, pero sí, creo que sería bueno. Yo, Por yo creo que ya, favor. yo creo que ya entendí en general porque he oído a Machuca varias veces mencionarlo aquí en estos videos y cuando hay reunión con ella. Eh, pero sí, por favor, dinos, háblanos Ok. de él. El pensadero de Harry Potter es literalmente como si fuese un cuenco grande, como un baño de pájaros. Sí. Y resulta que está lleno de agua. Y ahí tú puedes ver recuerdos cuando sumerges tu cara en el agua, pero tienes que poner unas lágrimas de la persona que quieres ver el recuerdo, porque tú quieres ver el recuerdo de otra persona, no los tuyos. Entonces Ujú. tú pones unas lágrimas y sumerges tu cabeza en el agua y ahí puedes ver con tus ojos los recuerdos de la persona. Ah, caramba, se parece a Narciso. Ajá. Sí, ya, eso es
todo. Oye, no me imaginé que fuera más que un cuarto. Por lo que yo he oído, era simplemente un cuarto donde uno se mete y, bueno, y ve cosas. Qué bien, la imagen de sumergir la cabeza en el agua me parece hermosa y significativa. Eso tiene que tener algo de Me mitología gustó mucho tu griega. explicación. Y bueno, por supuesto que hay otras mitologías. Sí, dime, Juárez. Que me gustó mucho la explicación que dio y claro, porque me lo imaginé. Qué difícil debería ser encontrar la lágrima de una persona. Sí, porque las ponen agarras un frasquito y generalmente la persona es la que te las da, pues. Ah, Entonces, Oh, tú las guardas en el frasquito y luego las viertes ahí y bueno. No, que mira, que además le tienes que hacer daño a la persona que quieres, ¿no? No, Martillazo en el dedo porque gordo y llora. eso pensé. a veces son lágrimas también de felicidad. Ah, sirven las de felicidad. Sí, pueden ser lágrimas de me felicidad. encanta. Con que sean lágrimas es suficiente, no tienes por qué generarle dolor a la otra persona. Aquí tenemos la especialista en JK Rowling. Muy bien. Bueno, muchas gracias, señorita Ferrer. Un placer. Vamos a ver. Otra vez estamos aquí. Creo que no le puse sonido. No le puse. Así que hay que ir para atrás otra vez. Ah, sí se lo había puesto. Uf. Mm, ahora esto está. No sé cómo activarlo, Bueno, sí. habíamos visto entonces el orden, las anacronías, analepsis y prolepsis. Y analepsis dijimos es pues el recuerdo o ir hacia atrás cronológicamente, ¿no? ¿Qué pasó antes? Entonces, mm, hay varias formas de esa analepsis, interna, externa o mixta, ¿no? La interna, bueno, la externa es, por ejemplo, ya lo habíamos dicho, Memoria de Mamá Blanca, por ejemplo, un personaje encuentra un diario, unas memorias, lo abre, comienza a leer y ahí están las memorias de Mamá Blanca, lo que ella vivió desde cuando era niña, sobre todo cuando era niña y estaba en la hacienda Piedra Azul, ¿sí? Hay muchos relatos como ese, por ejemplo, también la novela venezolana Falque de Federico Vegas. ¿Qué pasa en Falque? Hay un autor ficcionalizado, el mismo Federico Vegas se ficcionaliza a sí mismo y es él quien dice que consiguió a la manera del Quijote, consiguió unos papeles en donde está la historia de su tío, ¿no? Y entonces él va a contar, entonces lo que va a hacer este autor, que es un personaje más, es contar en orden, con un cierto orden, lo que su tío vivió, porque su tío fue uno de los que invadió Venezuela en el barco Falque tratando de derrocar al presidente Juan Vicente Gómez. Entonces, desde afuera, un personaje cuenta la historia de otro personaje, ¿sí? Es desde afuera. La mixta. Desde afuera, un personaje cuenta la historia de otro personaje. Ese personaje se convierte en narrador, ¿no? El narrador general de la historia le cede, digamos, digamos que es más o menos así, como que le cede la palabra a uno de los personajes para que cuente la historia de otro personaje. Es externa porque no es el mismo personaje quien lo cuenta. O sea, no cuenta lo que le pasó a él, sino que hay alguien más que lo cuenta en su lugar, nos lo cuenta, ¿no? Y eso también pasando por el narrador. Los personajes lanza su voz, que el narrador hace suya, no se la transmite a nosotros. Es externa porque fue, eso no le pasó al que lo está contando. El ejemplo que pone la profe sobre Don Quijote se refiere a un episodio en el cual el narrador de Don Quijote se iguala con el autor, porque ya ustedes saben que el narrador y el autor no es el mismo. El autor es una persona de carne y hueso, que respira aire como todos los seres humanos. De vez en cuando hace pipí, ¿no? Eso es una persona.
que nace, crece, se reproduce y muere. Pero el narrador es tan solo una voz que nos cuenta la historia. Hay un momento en Don Quijote en que el narrador habla como si él fuera de verdad Miguel de Cervantes. Entonces, digamos que sí lo es. Y entonces Cervantes cuenta, esta historia nació un día que yo iba caminando por el mercado. No, pero ya eso lo dice como en el 10º capítulo, ¿no? Ya la historia ya uno la conoce bastante en el momento en que él empieza a contar esto. La historia de Don Quijote comenzó un día que yo iba caminando por el mercado y no se pregunta quién será ese yo. Bueno, puede ser el narrador, puede ser Cervantes, puede ser los dos. Los dos que se han hecho uno solo. Un día que yo iba caminando por el mercado y vi en el suelo unos papeles viejos, rotos, arrugados, unos pergaminos, dice, y los cogí, los levanté y los empecé a leer y me di cuenta de que estaban escritos en árabe. Y entonces ahí mismo en el mercado busqué ¿a que no adivinan qué buscó? ¿Un qué? Exactamente, un traductor. Buscó un traductor y se lo llevó para su casa y le dijo, tú de aquí no vas a salir hasta que me traduzcas esto. Y bueno, ¿y qué voy a comer? Yo te alimento, pero tú a trabajar. Y entonces, bueno, el traductor, Cervantes veía que el traductor se lo pasaba el día riéndose, porque mientras traducía, se reía. Me preguntaba, ¿y de qué te ríes? Ah, es que de este Don Quijote es muy divertido, hace unas locuras tan grandes que ya verá usted cuando lo lea, cuando termine yo la traducción. Entonces, está contando, está un personaje, perdón, un personaje que puede ser el narrador, incluso puede ser el mismo autor, encuentra un pergamino y cuando termina la traducción, él empieza a contarnos a nosotros lo que dice esa traducción. Y se supone que todo el libro de Don Quijote, toda la historia que se narra, es una traducción que hizo aquel muchacho que él encontró en el mercado que le tradujo eso del árabe al español. Fíjense qué interesante este dato para la traducción, para la reflexión acerca de la traducción, que ya ustedes van a empezar a hacer el año que viene. Y pasa también en Memorias de Mamá Blanca, la niña esta que encuentra las historias escritas por su abuela, por la tía, no me acuerdo, y las empieza a leer. Es un personaje a través del cual nos enteramos de la historia de otro personaje. Es externa por eso. Interna, lógicamente, será cuando es el mismo personaje quien lo hace, ¿no? Se trate de analepsis o prolepsis. Sea que cuente lo que pasó antes, sea que cuente lo que va a pasar después, si cuenta su propia historia es interna. Si cuenta la historia de otro personaje es externa. Y lógicamente será mixta cuando se alternen la una y la otra, ¿no? Contreras decía que no había muchos ejemplos. Ahora en este pedacito que acabamos de oír de Machuca, hay dos ejemplos magníficos. El de Don Quijote y el de Mamá Blanca. Y yo hace rato iba a mencionar el ejemplo de Cien años de soledad, que también lo menciona aquí la profe, pero lo iba a mencionar como un ejemplo de anáfora, perdón, de catáfora o de prolepsis. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, muchos años después, uno se dice, pero mira, mijo, muchos años después de qué, si estas son las primeras palabras que estás diciendo, tú no has dicho nada hasta ahora. Nos estás haciendo que nos imaginemos algo sobre lo cual no nos has dado ningún dato. Y el narrador responderá, ten paciencia, escucha. Eso sucedió muchos años después de que pasara lo del hielo, ¿no? Y entonces ahí cuando termina esa oración, es más, cuando termina ese párrafo, pues cuando uno entiende lo que le están diciendo desde el principio, uno tiene que volver a empezar. Como en los minicuentos que hemos leído aquí, recordarán el cuento aquel de la venganza de Nodio Quintero, que al principio empiezan hablando de dos muchachos que están huyendo de la lluvia y se meten como en un granero y de repente se gustan y se besan y pasa todo y después, más tarde, se descubre que eran hermanos. Entonces uno tiene que volver a empezar
Y entonces uno va descubriendo los datos que le anunciaban a uno claramente que se trataba de hermanos y uno no se da cuenta. Es porque es catafórico o más bien proléptico, porque lo están contando hacia adelante y uno no se da cuenta. Eh, bueno, vamos a ver si se me ocurre en algún momento un ejemplo de una analepsis mixta, que al mismo tiempo, bueno, o que alternativamente sea interna y externa. Seguramente que hay. Claro que sí, ya se me ocurrió. Em, en la novela El Hablador. No, El Hablador no. Bueno, seguramente El Hablador también. La novela Pantaleón y las visitadoras de Mario Vargas Llosa, que es un libro genial. Genial sobre todo porque no tiene narrador. ¿Ustedes se imaginan eso? Entonces, ¿cómo se entera uno de lo que pasa en la historia si no existe esa voz que nos cuenta? Por supuesto que sí existe la voz, pero la voz va cambiando. Unas veces es Pantaleón quien está contando, pero no es que está contando, sino que está, por ejemplo, escribiendo un informe para su superior, porque Pantaleón es militar, un soldado de bajo rango. Lo mandan en una misión a la selva y él tiene que enviar informes a su superior cada cierto tiempo, ¿no? Y entonces el narrador no se ocupa de contarnos lo que Pantaleón ha visto, de lo que Pantaleón ha hecho para cumplir su misión, sino que el muy zángano del narrador nos presenta ahí, nos pone delante, nos comparte la pantalla del informe que Pantaleón escribió. Simplemente nos lanza ahí el informe, entonces si usted quiere enterar, lea el informe. Ah, ahí está, entonces a leer. Y así nos vamos enterando. Creo que no estamos grabando, ¿o sí? Díganme si estamos grabando, chicas. Yo no lo veo aquí. Creo que sí, porque cuando entré me dijo lo de que estaba grabando. Creo que Ah, sí. muy bien. Sí, sí, aquí arriba Sí, sí, se dice está grabando. lo de rec, de Sí, lo que está grabando. Arriba dice. ok, está bien. Lo que pasa es que esto me está saliendo más o menos como ordenado y me dije, sería una lástima que no se grabara. Eh, ok, entonces el narrador, en lugar de contarnos lo que le pasó a Pantaleón, lo que descubrió, lo que quiere informar al jefe, pues nos pone el informe. Y de esa forma nos está, un personaje nos cuenta lo que pasa en la historia, no el propio narrador. Entonces es una analepsis o prolepsis externa, pero a veces es el propio narrador el que cuenta, o el propio personaje lo que le cuenta lo que le pasa a él. Y entonces va alternándose entre uno y otro, va moviéndose hacia uno y moviéndose hacia otro, y eso lo hace mixto. Hay momentos en que eh, Pantaleón es solamente un personaje que participa en un diálogo o la conversación entre varios personajes. Hay un momento en que están en una sala de cine y no recuerdo bien, pero eran 3 o 4 personajes que estaban viendo la película y de repente dejan de ver la película para conversar, ¿no? Y en esa escena pasa de todo, hasta engendran un niño en esa escena, en el último asiento. Eh, y no se oye sino lo que dicen. No hay narrador que diga, en ese momento fulano tomó la palabra y dijo, no hay nada de eso. Simplemente está el diálogo, como si fuera el informe militar ese que nos lanza porque lo leamos si nos queremos enterar. Y entonces cada voz que aparece en ese diálogo o en esa conversación cuenta un poquito de la historia de la cual el lector se quiere enterar, que por algo abrió el libro, ¿no? Ah, y entonces se hace mixta porque yo estoy contando mi historia, pero luego viene alguien que me contesta y me cuenta la historia de otro, no la suya propia. Se va mezclando y entremezclando las historias propias con las historias ajenas. O, como lo diría Genet, se van mezclando y entremezclando las analepsis internas con las externas, ¿no? La narración de lo anterior narrado por el protagonista y la narración de lo anterior narrado por un testigo o por otro personaje, y pasa lo mismo con la prolepsis interna y externa. Lo que va a pasar después contado por el que lo va a sufrir, lo que va a pasar después contado por alguien más, otro personaje. Uf, ahora sí que me gané el café.
Venga, café. Esta fue la primera pregunta de la mañana. ¿Qué más tienen por ahí? Bueno, quizá déjenme ver que yo creo que aquí venía, en el video venía algo que puede interesarnos también. A ver, voy a retroceder 5 segundos. Bueno, mezcla las dos formas, Sí, ¿no? la mixta. Entonces puede contar, por ejemplo, dos personajes se encuentran y uno le cuenta al otro su vida desde momentos antes en que empieza la narración primera, ¿no? Que es la que se toma como, digamos, sí, como la narración cero, la primera en realidad, la primera, y todos hacen referencia a ella. Aquí me acuerdo del coloquio de los perros de Miguel de Cervantes. Es una cosa interesantísima por varias razones, pero pasa eso que dice Machuca. En el coloquio de los perros, un hombre sale del hospital y no tiene a dónde ir. O sea, estaba contento dentro del hospital, aunque estaba enfermo porque tenía techo y tenía comida. Cuando sale del hospital, bueno, está desamparado, no tiene a dónde ir. Y de repente en la calle, en la acera del frente, está sentado en un banco una persona que él conoce y se acerca. Y el otro le dice, ah, fulano, bueno, ¿y qué haces por aquí? Estabas en el hospital. Y le empieza a contar el cuento. Le empieza a contar lo que le ha pasado, que dio como consecuencia que terminó en el hospital y ahora ya salió. Esa es una analepsis interna. Está contando su propia historia, sus propias experiencias anteriores. Y el otro viene y le cuenta otra historia, que ahora ya yo no recuerdo si será lo que le pasó a él o lo que le pasó a otro, y después, ¿a que no saben lo que pasa? Hablan los perros que están debajo del banco donde están sentados ellos. Y los perros empiezan también a contar la historia del uno y del otro, y de los otros que estaban con ellos. Entonces hay analepsis interna, externa y mixta en cualquiera de las narraciones. Porque hay dos seres humanos conversando, hay dos perros conversando. Hasta hay momentos en que uno se podría confundir un poco. No es mucho, porque Cervantes, a pesar de lo moderno que es, bueno, no es del siglo XX, ¿no? Este, él lo que hizo fue inventar eso. Y los demás que vengan e innoven. No, seguramente no fue Cervantes quien lo inventó, pero lo hacía de manera genial. Esos juegos con las voces que participan en un diálogo, que cuentan una historia, que saben un detalle que quizás no era este el que lo tenía que saber, y todas esas complicaciones. Cervantes es el genio de eso. Em, entonces, cada uno de esos personajes cuenta algún cuento, suyo o de alguien más, y se van entremezclando. Y, y, y esas entremezclas es precisamente la analepsis mixta. Eh, Perdonen que le haya cortado a Machuca así de repente, pero que el ejemplo del coloquio de los perros es magnífico. Y otro detalle que no sé si tiene mucho que ver con la analepsis, es que el coloquio de los perros es un cuento que se está contando en la novela anterior. Y en realidad el coloquio de los perros es una novela, pero es el cuento que está contando un personaje que aparece en la novela anterior, otro libro de Cervantes. Y cuando los perros terminan de hablar, que se termina la novela de los perros, entonces el narrador de la novela anterior aparece otra vez 300 páginas más tarde y dice, y cuando terminaron de hablar los perros, los dos hombres se levantaron y se fueron. Fin de la novela tal, la anterior. Entonces sí tiene que ver, porque Machuca está diciendo eso. Una voz que viene a narrar lo que aconteció antes de la narración primera. No, quisiera retrocederlo un poquitín, pero no sé. Vamos a ver. Sí, ya, vamos a escuchar eso. Mira, ¿no? Que es la que se toma como, lo que contar, por ejemplo, dos personajes se encuentran y uno le cuenta al otro su vida desde momentos antes en que empieza la narración primera, ¿no? Que es la que se toma como, digamos,
sí, como la narración cero, la primera en realidad, la primera, y todos hacen referencia a ella. Entonces, este narrador, este personaje le cuenta a otro lo que aconteció o le aconteció antes, incluso desde que él comienza a narrar, y va narrando hasta el momento en que se encuentra, ¿sí? Bueno, como vemos aquí, quizás las anacronías o las analepsis más interesantes son los que se dan internamente dentro del relato de la primera historia, hacia adelante, perdón, adelantarse una prolexia, va hacia atrás buscando respuestas de algo, ¿no? Entonces, tenemos la homodiegética, ¿no? Propiamente dicha, la heterodiegética, que va también, va contando algo puede ser personajes que todavía no están presentes, ¿no? Y la homodiegética, que sí tiene como fin, digamos, dar información sobre la historia y los personajes que ya están apareciendo, que están allí, y la historia que se está contando. Entonces, de repente vemos algo que no, digamos, no sabemos por qué sucede, pero nos los tienen que explicar. Bueno, ya se fue más adelante. A ver, chicas, ¿qué tal? ¿Hay más preguntas? ¿Hay algo más que aclarar sobre esto que hemos dicho, etcétera? Maravilloso. Creo que tenía la duda de la heterodiegética y la homodiegética, pero ya creo que le agarré Y el el hilo. hilo a esa. El hilo, sí. Aparte de las otras preguntas que yo hice, yo creo que yo no tenía ninguna más, pero de todas maneras las puedo estar escribiendo por el foro. Muy bien, sí. Y entonces, Creo que sí podemos ir entonces a la de Dani, del modo y la distancia. Creo que fue la que ella hizo. verdad, sí. Un momentito, que por aquí hay alguien que dice, nunca he leído Harry Potter, pero la verdad, el desarrollo de personajes y construcción de mundos. Ya estamos hablando como si fuéramos teóricos de la literatura, ¡qué maravilla! Se equipara bastante a las Crónicas de Narnia y El Señor de los Anillos, claro, sí. Es que estos señores eran especialistas en esos asuntos. Estos señores eran eh, profesores de literatura, y eran filósofos y todo eso. Entonces, esta gente sabe cómo es el esqueleto de una historia de este tipo. Bueno, de todos los tipos en general, ¿no? Para hacer literatura juvenil y un bestseller está muy bueno, porque parece que cuando algo es popular, no se esfuerza. Sí, pero en realidad existe ese, digamos que esa confusión. No es que la gente tenga la confusión en la cabeza, sino que suceden cosas, confunden esos conceptos, que hacen que no sean muy claros para mucha gente. Em, por ejemplo, uno dice, ah, sí, los bestsellers, esos libros que se escriben así, una vez yo escuché que alguien dijo que se hacen como si fueran cotufas, ¿no? Tú pones el aceite, pones los granos y prendes la cocina y 3 minutos más tarde aparece la cotufa. Ah, magnífico, qué sencillo, ¿no? No, no es como una obra maestra de la literatura que te tienes que sentar 1 año, 2 años, 3 años a construir y a imaginar todos los detalles y a darle una forma artística seria, sólida, ¿no? Eso no lo logra cualquier escritor de estos novatos o los escritores que solamente quieren hacer plata, ¿no? Porque en realidad un artista puede ser que quiera hacer plata, pero sabe que ahí se llega después de muchísimo esfuerzo. No es como hacer cotufas, ¿no? Em, pasa eso. Los bestsellers normalmente son así, pero suceden fenómenos como, por ejemplo, García Márquez, que es artista de verdad, un escritor de lo mejor que ha habido en toda la historia, que se tarda 17 años en escribir una novela,
porque eso fue lo que se tardó con Cien años de soledad, eh, porque mientras no tuvo la forma que era justo que tuviera, no liberó la novela para que fuera conocida. Ajá, y entonces termina siendo una historia tan atractiva que se convierte en bestseller. Y uno se dice, bueno, pero ya va, un momentico, los bestsellers no que eran unas historias así, tontas, vacías, ¿no? Superficiales. Quizá no vacías, pero sí como superficiales. Eh, que García Márquez no se supone que es literatura de la mejor, de la seria, de la profunda. Sí, gente, todo el mundo, cualquier cosa que tú pongas en la librería de bestseller, eso vuela. ¿Ves? Pasan cosas así. Y un fenómeno que hace que el concepto de bestseller se distorsione. Es verdad lo que dices, que ya no sé quién lo dijo, Contreras. Eh, pero bueno, pasa eso. Tú dices, para hacer literatura juvenil y un bestseller, está muy bueno. Y lo que pasa es que es literatura juvenil escrita por unos escritores que eran unos monstruos. Lo que pasa es que no lo sabíamos hasta que aparecieron las películas. Bueno, alguna gente sí lo sabía, por supuesto. De que sabe de literatura, conocía a C.S. Lewis y a Tolkien desde mucho antes, porque han sido siempre unos escritores muy eh, conocidos en el mundo de la literatura. En el mundo en general, quizá no. Ahora sí. Eh, una cosa es escritor ya con la intención de vender y otra simplemente escribir bien y dejar que la calidad hable por sí sola, ciertamente, ciertamente, muy bien. Yo detuve a alguien que estaba promoviendo a Dani, que debe ser Daniel Rincón, que tenía otra pregunta. Perdón, siempre hablo muchísimo. Tranquilo, profesor. Bueno, en mi caso me gustaría repasar un poco, creo que es la distancia. Es el olvido, La, dice que la distancia es el olvido, pero yo no comprendo esa razón. No, ya, o sea, perdón, en este ese es un bolero que quizá no conozcas. sí, pero sí es eso, la distancia. Y creo que una última parte de lo que es la frecuencia, creo que es la última línea, pero ahí yo la voy indicando. Ahora ya no me acuerdo dónde estaba el asunto de la distancia. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón. Ajá. Uy, mucho más adelante entonces. Esta semana en Ah, ahí inglés nos está. tocó hacer como unos ensayos y dentro teníamos que escoger un personaje y hacer como un pequeño ensayo. Y dentro de Ujú. las opciones estaba Tolkien, entonces por lo menos yo lo escogí y bueno, lo escogí en parte porque uno de mis mejores amigos, él es súper fanático, se ha leído todos los libros, las películas, o sea, está muy metido como en ese mundo. Entonces dije, bueno, cualquier duda le puedo preguntar. Entonces cuando lo estaba haciendo, me sorprendió porque ciertamente es algo admirable que él desde niño, que el ambiente que lo rodeaba lo llevaba a tener un amor por los idiomas y él como que creaba sus propios idiomas a manera de juego. Sí. Y bueno, a medida que creció, se desarrolló, estudió toda el área de la literatura y estos cuentos que han marcado, porque él se le conoce como el padre de la literatura fantástica, comenzaron porque eran cuentos para Mm, sus hijos. Él comenzó haciendo cuentos ujú. para sus hijos y C.S. Lewis, que era uno de sus mejores amigos, lo animó a que los publicara. Y bueno, heme aquí hoy en día todavía mantienen su legado. Ujú. Eh, con respecto al padre de la literatura fantástica, no, yo creo que Tolkien es demasiado reciente para eso, Lady. Milady, perdón. Porque también eso se dice de Edgar Allan Poe, que vivió 100 años antes. Y también se dice de Hoffmann, alemán, que vivió 100 años antes que, que Poe. Y bueno, y en general, cada vez que se hacen estudios sobre la literatura fantástica, Sale un nuevo padre. sí, se puede decir eso, pero iba a decir que
cuando uno lee las introducciones de esos libros que recogen literatura fantástica reciente y no tan reciente, a veces hasta aparecen textos escritos en la época romana, en la época griega, y que pueden ser fantásticos. El otro día les mencioné la primera escena, o una de las primeras escenas de Hamlet, que es siglo XVII, ¿no? Y siglo XVII al principio. Esa escena en que Hamlet regresa a Dinamarca porque ha muerto su padre, el rey, y entonces una noche él sale a respirar el aire fresco en la azotea, en el balcón del castillo, y bueno, se aparece el fantasma de su papá y conversan, ¿no? Y yo he visto esa escena, no de toda la obra, esa escena en antologías de literatura fantástica. Porque, bueno, porque es un ser sobrenatural, un ser que no vive ya, y además lo que dice Hamlet que ve es como una sombra, como un espectro, una imagen vacía y transparente, qué sé yo. Y entonces, bueno, no es totalmente explicable con la razón. Ah, mira, siguiendo los conceptos de Todorov, debería ser clasificado como literatura eh, fantástica. Entonces, ese segmento pequeñito Fantástica. de Hamlet, que es de Shakespeare, de principios del siglo XVII, aparece a veces en en las antologías de literatura fantástica. Y más atrás, y más atrás, y más atrás, siguen apareciendo. Y ahí, e incluso hay textos de la Biblia que se pueden interpretar como literatura fantástica, ¿no? Por ejemplo, esa escena, esa historia que es hermosísima de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, cuando Moisés dice, ¿qué debo hacer cuando lleguen al mar? Que los viene persiguiendo el ejército de Egipto. Y Moisés levanta los ojos y dice, ¿qué debo hacer? Y Dios le dice, levanta la mano y se abre el mar. Si tomamos la Biblia solamente como literatura, esa es una historia fantástica de las fantásticas, ¿no? Es decir, de las maravillosas, buenísimas, bellas, ¿no? Eh, yo tiemblo cuando leo eso. Eh, y mira, la Biblia es más antigua, ese cuento es más antiguo que la literatura romana, ¿no? Entonces, bueno, padre de la literatura fantástica es un título que tienen varios escritores. Hasta en la Biblia hay, imagínate. Exacto. A ver, aquí comienza, más o menos aquí comienza el asunto donde va, el punto donde se va a hablar de la distancia. Ustedes ven cómo de vez en cuando una especialista como la profesora Machuca tiene que detenerse a pensar lo que va a decir. Y a veces como que se le escapa alguna palabra que no es la que debería. Porque Me este encanta, de asunto, verdad. bueno, sí, porque es que este asunto no es sencillo. Genet es un monstruo. Lo que se le ocurrió a Genet, se le ocurrió a Genet solo. No es verdad. Pero cuesta, y cuesta mucha lectura y mucho estudio y reflexión captar lo que dice Genet